Hola, en el día de hoy les vamos a hablar sobre cuáles son las implicaciones de utilizar la ingeniería genética en los procesos agroindustriales y de los alimentos transgénicos en Colombia y sus implicaciones. Campo de Desarrollo Sostenible, segundo semestre, cuarto periodo, presentado por Ángela Marcela Barrera Correa y Laura Juliana Cortés Rodríguez, grado noveno A. Comenzamos con la introducción. La ingeniería genética implica diversas técnicas que permiten la transferencia de material genético de ADN de un organismo a otro. Esto ayudará y permitirá la creación junto con un cambio de modificación de origen animal o vegetal, mejorando de manera potencial y cuantitativa las características favorables de productos. Esta ingeniería en la agricultura se utiliza esencialmente y principalmente para incrementar la productividad de los cultivos y mejorar su aspecto, sabor y generar mejores ingresos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos son aquellos modificados genéticamente. Su ADN se modifica usando genes de otras plantas o animales. Este proceso involucra la selección de plantas o animales con la creencia y rasgos deseables. La ingeniería genética implica la manipulación de uno o más genes en un ser vivo. Este término empezó a ser de dominio para el lenguaje humano en la década de los 70. Para describir lo que pasa alrededor de la misma, cuando hablamos de ingeniería genética debemos tener en cuenta que abarca diferentes técnicas que permiten la transferencia genética entre organismos, porque da la posibilidad de crear y modificar especies de origen vegetal o animal y así encontrar otras alternativas de rentabilidad. Producción de alimentos transgénicos en el mundo. Desde los primeros cultivos transgénicos plantados en 6 países en 1996, se ha pasado a cultivarlos en 28 países, alcanzando más de 181 millones de hectáreas, aunque Estados Unidos sigue siendo líder en este campo. Hoy en día se siembran algo más en países en desarrollo que en desarrollados. Actualmente se cultivan comercialmente 27 cultivos transgénicos, como los alimentarios en los que se encuentra la soya, el maíz, el arroz, el trigo, la patata, el tomate, la remolacha, las judías, la endivia, la berenjena, la calabaza, la papaya, el melón, el ciruelo, la remolacha y la caña de azúcar. Forrajeros como la alfalfa y el agrostis. Textiles como el algodón y el lino, oleaginosos que son distintas variedades de colza, flores como el clavel, la petunia y la rosa, y otros como la pimienta dulce, el chopo o el tabaco. La ingeniería genética permite incorporar en la planta más de un rasgo genético. De esta manera, las variedades pueden utilizarse durante más tiempo, ya que vienen preparadas de serie para afrontar más problemas. Actualmente están disponibles comercialmente el maíz y el algodón resistentes a insectos y tolerantes a herbicidas. Los alimentos transgénicos en Colombia, uno de los países del mundo con mayor biodiversidad y un importante centro de origen y diversidad biológica, es Colombia. Para los pueblos indígenas y campesinos es un componente fundamental de su cultura. La diversa reserva de semillas, criollas y saberes tradicionales, exclusión en los sistemas tradicionales de agricultura agroecológica, protegen su ambiente constituyéndose en un seguro contra los cambios climáticos. En Colombia la diversidad que cuida a las comunidades, proporciona una fuente vital de alimentos y también garantiza la salud. En las últimas décadas, según el informe de los alimentos transgénicos en Colombia, se han presentado a nivel mundial un proceso de fusión y concentración de empresas biotecnológicas que han llevado al control de muy pocas manos de diversos sectores productivos y agropecuarios alimentarios. Producción de alimentos transgénicos en Colombia. Colombia desde la década de los 90 viene perdiendo la autonomía en la producción de alimentos. La disminución drástica de producción nacional ha afectado especialmente a la agricultura de pequeña escala, que históricamente y aún hoy sigue sustentando gran parte de la seguridad alimentaria del país. Desde 1990, Colombia era autosuficiente en la producción de alimentos,
pero en 2017 se importaron 13 millones de alimentos transgénicos, 95% del trigo y la cebada 86%, de la que sugerían 85% del maíz, que corresponden a 5 millones de toneladas. Además, importaron otros productos básicos de alimentación como el arroz, el songo, el ajonjolí, el ajo, la cebolla, los frutales, el plátano, el cacao, los lácteos, los cárnicos, entre otros. Según el ICA, en el caso de Colombia, se reportaron 23 razas de maíz, de las cuales existen numerosas variedades nativas y criollas, que han sido conservadas por las comunidades indígenas y campesinas en sus parcelas agrícolas. Además, en la Universidad Nacional de Palmira, en 2015, se encontraron 7 nuevas razas de maíces criollos en Colombia, en las partes de Putumayo y Nariño, lo que significa que hay 30 razas reportadas en Colombia. Aquí podemos ver un gráfico donde muestra el informe de los alimentos transgénicos en Colombia de 2017. Se muestra que se importaron 13 millones de alimentos transgénicos y que los más producidos fueron el trigo y la cebada, la soya y el maíz. El trigo y la cebada ocuparon un 95%, la soya un 86% y el maíz un 85%. Consecuencias. Riesgos ambientales. La producción de los alimentos transgénicos es uno de los más grandes riesgos y consecuencias de la contaminación. Por ello, estos temas han tenido muchos debates, ya que hay muchos defensores del medio ambiente que están en desacuerdo con utilizar los alimentos transgénicos, ya que implican un incremento en el uso de agrotóxicos, pérdida de biodiversidad, contaminación genética en el suelo, desarrollo de la vegetación y otros efectos negativos en las especies y en los animales. Además, que ocasiona flujo de polen, de viento, insectos e intercambio de salidas, lo que es una alerta contra la biodiversidad. Consecuencias de los alimentos transgénicos. Riesgos en la salud. Hay preocupaciones debido a las amenazas para la salud de las personas que podrían ser causados por los organismos modificados genéticamente, ya que estos tienen un potencial alérgico. La mayoría de genes de los alimentos transgénicos son ajenos a la alimentación humana, como los genes de virus y bacterias, por lo que las personas pueden presentar alergias contra las cuales no hay cura. Además, hay muchos alimentos transgénicos que poseen un gen de resistencia a los antibióticos, que la gente toma para combatir enfermedades, por lo que estos genes se mantienen a lo largo de toda la vida. Si llegaran a ser traspasados a agentes patógenos, estos ganarían resistencia a los antibióticos, llegando a ser incontrolables. Por ello, la utilización de estos alimentos transgénicos están provocando opiniones expuestas al respecto, pues todavía no se han hecho estudios para comprobar si verdaderamente los alimentos transgénicos son peligrosos para la salud. Ventajas de los alimentos transgénicos. Podemos encontrar alimentos con mejores y más cantidad de nutrientes, con mejor sabor en los productos creados, mejor adaptación de las plantas a condiciones de vida más deplorables, aumento en la producción de los alimentos con un sustancial ahorro de recursos, aceleración en el crecimiento de las plantas y animales, mejores características de los alimentos producidos a la hora de cocinarse, capacidad de los alimentos para utilizarse como medicamento o vacunas para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Desventajas de los alimentos transgénicos. Pueden tener incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo, resistencia de los insectos y hierbas deseadas ante medicamentos desarrollados por su contención, posibles intoxicaciones debido a alergias o intolerancia a los alimentos procesados, daños irreversibles e impredecibles a plantas y animales tratados. Comportamiento en datos del cultivo de maíz, razonadores, informe de alimentos transgénicos de Colombia en 24 departamentos del país. Diferencia del departamento con más hectáreas y menos hectáreas del país con maíz transgénico. En Meta es el mayor departamento con hectáreas de maíz con
22.342 y La Guajira es el departamento con menor hectáreas de maíz transgénico con 5 hectáreas. Ahora pasamos a las medidas de dispersión. Según los datos obtenidos, tenemos el rango con 22.337, la varianza con 48.664.136,61, la desviación estándar con 6.975,96, el coeficiente de variación con 194.36% y la desviación media con 5.118,19. Conclusiones. Conclusión número 1. Los alimentos transgénicos aumentan la producción y son más duraderos y mucho más resistentes que los alimentos comunes. Conclusión número 2. En el medio ambiente, los cultivos transgénicos generan contaminación genética en el suelo, junto con la pérdida de la biodiversidad, adicionándole un desarrollo de resistencias en insectos. Conclusión número 3. Aunque se llega a pensar que puede tener riesgos en la salud humana, ningún estudio lo ha demostrado. Conclusión número 4. Los alimentos transgénicos traen efectos en la economía, además de afectar a los campesinos y a sus cultivos. Conclusión número 5. Desde hace unos años la ingeniería genética se ha ido incrementando significativamente debido a la gran producción de estos alimentos transgénicos. Conclusión número 6. Los alimentos transgénicos en Colombia han afectado a la ciencia al meter agricultura de pequeña escala que hoy en día sigue alimentando el país. Conclusión número 7. La ingeniería genética en las plantas permite desarrollar de forma más rápida y controlada nuevas variedades de cultivo. Conclusión número 8. Los alimentos transgénicos pueden causar riesgos en el ambiente a corto y mediano plazo. Conclusión número 9. Muchos consumidores o comerciantes prefieren pagar un poco más pero tener productos que no vengan de ningún tratamiento. Conclusión número 10. La expansión de la agricultura inicialmente llegó al incremento del área cultivada, luego de aumentar la producción por planta. Gracias por ver esta presentación. Esperamos les haya gustado.